Me encuentro aquí con Jesús Ramírez Cuevas, él es vocero de presidencia de la Presidencia de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a hablar de las conferencias matutinas, este espacio que ha resultado emblemático en muchos niveles, que justamente ahora voy a platicar con él. Jesús, ¿cómo estás? Azul, muy buenas tardes. Gracias por concederme esta conversación. Y a mí me gustaría empezar por decir, bueno, la conferencia no es nueva como mecanismo de comunicación, particularmente del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la conocíamos, sin embargo, ha alcanzado una dimensión que sin duda es inédita para el país. Tú has estado ahí, muy cerca de todo este ejercicio, y mi primera pregunta sería, a 5 años de este gobierno y de ese ejercicio, ¿qué rol le asignas a la conferencia matutina en el ámbito político, social? ¿Qué papel ha jugado la conferencia? Bueno, la conferencia hoy tiene un papel central en la política de comunicación del gobierno y también en la forma en cómo se gobierna. Ha propiciado un diálogo, un cambio de la relación de los gobernados y con el gobierno actual de la Cuarta Transformación. Pero yo creo que hay que darle un contexto. Venimos de la relación de los medios y el poder político, pues ha ido transformándose, ¿no? Digamos, en la era neoliberal cambió completamente la relación tradicional de los medios y el poder. En la época del PRI dominaba el poder político sobre los medios, había un control incluso del papel. PIPSA controlaba la posibilidad de imprimir periódicos, y desde ahí el gobierno federal imponía la agenda a los medios de comunicación y sometía a los medios. El neoliberalismo significó el empoderamiento del poder económico por encima del poder político, realmente el sometimiento del poder público al poder económico y la captura de los intereses empresariales del poder público. Cuando viene el cambio en el 2018, los medios estaban acostumbrados a someter al gobierno en turno. Se han convertido en un transmisor del poder económico y se sentían dueños del país, dueños del presupuesto, dueños de las decisiones políticas del Congreso y del gobierno mismo. Podían encumbrar presidentes, incluso llevarlos a ganar, como en el caso de Peña Nieto, pero también condicionar su gobierno. Entonces estaban acostumbrados a someter al gobierno en turno en estos 36 años. Y sucede que con la Cuarta Transformación cambió esta relación. Ya no más un gobierno sometido a los intereses privados y a los intereses de los medios de comunicación. Recordemos que los medios de comunicación no solo son medios, representan empresas. Los medios más grandes son parte de consorcios que tienen intereses diversos, intereses en energía, intereses en la construcción, intereses hasta construir cárceles, en fin, en telecomunicaciones, en muchas áreas. Y entonces, a través de sus espacios informativos, pues defienden sus intereses. Sucede que cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, rompió este sometimiento, esta fatalidad de los gobernantes, de verse obligados a actuar y a tomar decisiones a la fuerza, a cambio de apoyo político. Entonces, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su base de apoyo, su fuerza, está en la ciudadanía, en la gente, de tal manera que eso le ha dado una posibilidad de tener la capacidad y la fuerza para enfrentar esta realidad de los medios. Y la mañanera, pues se ha convertido en ese referente para romper el cerco informativo, ¿no? que fue sometido muchos años el movimiento, y también para marcar agenda, pero otra característica de esta conferencia mañanera es que también tiene una parte didáctica, ¿no? De enseñanza política, de formación de ciudadanos, de gobernar en tiempo real. Nunca los ciudadanos mexicanos habían sido considerados por el gobierno como tales, de tal manera que fueran interlocutores.
se les hablaba a los poderes fácticos y a través de los medios pues, se hacían expresiones públicas, pero siempre el filtro de los medios impedía la comunicación directa de los gobiernos con los ciudadanos. Entonces, la mañanera viene a romper este monopolio de la agenda por los medios, a permitirle al presidente y al gobierno de la Cuarta Transformación tener una comunicación directa y al mismo tiempo educar políticamente a los ciudadanos, porque, pues, para empezar, es un espacio donde el gobierno pues, explica por qué toma decisiones frente a los problemas que vivimos, cuáles son las alternativas o las opciones, y pues entre esas posibilidades por qué se toman ciertas decisiones. Eso no era parte del dominio público. Entonces también es una manera de educar que la complejidad del gobierno no es sencillo tomar decisiones, ¿no? A veces es, como diría el presidente, la política es optar entre inconvenientes, ¿no? Entonces el menos inconveniente es el camino que tú tomas, ¿no? Entonces hacerlo en tiempo real, explicarle a la gente, enfrentar la crítica, dar respuesta a la crítica, pues es algo inédito en este país, porque es parte de una vida democrática, desacralizar al presidente de la República, que se le pueda cuestionar, que se le pueda preguntar. Nunca un presidente de la República había estado expuesto frente a los periodistas de manera libre a contestar cualquier pregunta, algunas cuestionando, otros planteando otro tipo de información que pone en contradicción al gobierno, pero nunca habían sido, digamos, ni puestos digamos, sometidos ante la opinión pública a responder pues, los temas difíciles y normalmente se evadían, ¿no? de este asunto. A ver, quiero retomar varias cosas que dice aquí. Dices, es una forma distinta de ejercer el gobierno, hay una relación nueva con los grupos de poder, con los medios de comunicación. De alguna manera se los han saltado para hacer una comunicación directa con la sociedad. Primero, en tu balance de lo que eso ha representado, ¿qué ha permitido desde el punto de vista de la propia población que se establezca esta comunicación directa? ¿Qué es lo que observas en la forma de recibirlo y en los efectos que eso ha tenido en la propia población? Bueno, primero que por primera vez son considerados como ciudadanos los mexicanos, sujetos que pueden tomar, digamos, opinar y tener información para participar. Y normalmente eran considerados prácticamente súbditos, ¿no? Sometidos a las decisiones de los gobiernos en turno sin explicación alguna, solo padeciendo las consecuencias de sus decisiones políticas. Ahora, por un lado, esta nueva relación permite pues reflexionar sobre los problemas nacionales y las posibles salidas que existan, ¿no? De acuerdo a las posibilidades económicas y sociales del país, y también pues, permite la construcción de una cultura política de participación. ¿Por qué? Porque la gente se siente empoderada solo por el hecho de ser tomada en cuenta. Y eso es un cambio psicológico, un cambio de la cultura, y creo que también es una profundización de la democratización de este país, porque lo que están viviendo los ciudadanos hoy en día es algo que no se va a olvidar y que va a dejar una huella. Y esa huella va a ser mayor exigencia de la sociedad, mayor participación, y someter a los gobiernos que siguen al poner el listón que está dejando muy alto el presidente Andrés Manuel López Obrador, para estar a la altura de la exigencia de los ciudadanos. Aquí eso es algo muy importante. El gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador entendieron que la sociedad había cambiado, que eso hizo posible el cambio, y que entonces también el ejercicio de gobierno tenía que cambiar, que no podía mantener la lógica neoliberal de los técnicos tomando decisiones, afectando a los demás sin explicación alguna, porque en su idea era tan especializado su conocimiento y tan poca posibilidad de que se entendiera por el gran público, que pues, simplemente los ignoraban. Ahora no, ahora las decisiones económicas, fiscales, de obras, etcétera, se están, digamos, exponiendo cada día en la conferencia de la mañana, y al mismo tiempo cuál es la filosofía, cuál es el proyecto de nación que hay detrás de esas decisiones, de esa toma de decisiones, de esos recursos públicos que ahora se
se dirigen a la gente, a la mayoría de la gente. Antes las políticas públicas o las decisiones presupuestales estaban basadas en beneficiar al sector económico, que era el motor de la economía, que generaba empleos, y entonces así, ese es el discurso neoliberal clásico, ¿no? Y que así de esa manera iba a generar riqueza y iba a ser repartida. Eso nunca ocurrió, y ahora el gobierno tomó la decisión de invertir el presupuesto mayoritariamente en los sectores más vulnerables. Eso también significó para los medios un costo, porque se redujo el presupuesto público destinado a la publicidad. Se acabaron los chayotes y las dádivas y los pagos extralegales a los medios de comunicación, a los comunicadores, a los periodistas. De hecho, fue un escándalo cuando difundimos que existían periodistas privilegiados y medios que se habían enriquecido pues, a costa del presupuesto público solo por publicidad. Ya no hablamos de los otros negocios de los cuales vivían los medios y sus empresas del presupuesto público. Pero bueno, eso es un cambio fundamental y que al mismo tiempo, a través de la mañanera, pues se ha ido conduciendo una visión del país que se ha convertido ya en un sentido común. Por eso luego nos cuesta un poco de trabajo ya ver el pasado, porque era muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. Eso ha generado mucho enojo en ciertos sectores, en estos sectores que antes estaban beneficiados por ciertas políticas donde desde el gobierno se pagaba, ¿no? Por ejemplo, a los medios de comunicación, otro tipo de intereses también que se ven atravesados por el hecho de que hoy se diga la información frontalmente, porque no es nada más un ejercicio de que el gobierno diga y explique por qué está haciendo las cosas, sino también hay una forma particular de hacerlo, que es decir las cosas por su nombre. Dices, hoy la gente está empoderada y tiene un nivel alto de exigencia. ¿Qué es lo que ahora exige la gente? Y te lo pregunto porque esta conferencia matutina inaugurada y toda esta forma de ver y de ejercer el gobierno, pues evidentemente termina un ciclo próximamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se espera que haya una continuidad y para quien llegue, ¿cuál es la idea de lo que ahora la gente ya sí o sí está exigiendo? Pues está exigiendo información, está exigiendo explicaciones y está sobre todo, pues como uno lo ve en este empoderamiento ciudadano, pues que las decisiones le beneficien directamente, eso es real, ¿no? Entonces creo que pues estas características de la comunicación también están generando estos cambios en el comportamiento político de la sociedad y implica también un cambio de la relación entre los gobernantes y los gobernados. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero la contribución que el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho a través de las conferencias mañaneras es avanzar en poco tiempo en procesos de toma de conciencia que a veces duran ciclos muy largos, porque el presidente está trayendo la historia para explicar el presente, o sea, por lo tanto también está educando. Venimos de una política afásica, de la ausencia de memoria. Para poder dominar una sociedad hay que despojarla de su identidad y de su memoria, y obviamente de sus derechos. Pero la comunicación a través de la conferencia mañanera lo que ha reafirmado es la identidad y el orgullo de ser mexicano, el orgullo de nuestra historia, el conocimiento de la historia y cómo esta nos ayuda a entender el presente, porque somos un país que ha luchado por sus derechos, por su soberanía, y si vemos este proceso como un continuo, que eso es lo que ha hecho la Cuarta Transformación, por eso es la Cuarta Transformación, porque está apelando al proceso histórico de la conformación del Estado mexicano, pero también de la sociedad mexicana en sus diferentes cambios. La independencia, la reforma y la revolución implicaron avances institucionales, avances sociales, una reafirmación de derechos que, bueno, muchas veces han sido promesas, la sociedad o los pueblos han luchado y luego no se ven beneficiados por los cambios, ¿no? Pero este permanente defensa de los derechos, esta permanente rebelión de los pueblos, este constante cuestionar el poder político conservador o autoritario o de beneficio solo para una minoría, ha sido una constante de este país. Y el resultado de este proceso de resistencia, de lucha, de defensa, ha generado
instituciones realmente que hacen la diferencia en el mundo. La independencia en México fue muy distinta a las independencias en el resto de América Latina. Aquí se estableció una república, no una monarquía, en imagen a la colonia española. La reforma permitió la separación de la Iglesia y el Estado, permitió la creación del sistema público de educación, permitió a la institucionalidad pública construir una identidad de representación nacional y no solo de las élites. Entonces, obviamente, los sectores conservadores, después de este proceso, recuperaron el poder a través de Porfirio Díaz y construyeron lo que es durante 34 años el porfiriato, que es el despojo de la población, el establecimiento de una sociedad feudal en el campo, de la esclavitud de la mayoría de la población y de la entrega de los recursos naturales, el petróleo, la minería, hasta los ferrocarriles que construyeron estadounidenses, ingleses, y se les entregó todo. Entonces, la Revolución Mexicana creó, digamos, además de todas las experiencias de rebelión, de lucha popular, creó instituciones nuevas, ¿no? Reforzó los derechos sociales. Es la primera constitución que reconoce los derechos sociales en el mundo, pero además reconoce la propiedad social, que también es algo inédito en el mundo. Hoy todavía conservamos parte de esa herencia y la mitad del territorio está en manos de comunidades y de ejidos. Eso ha permitido también que el despojo sobre el territorio y todo esto ha sido contenido hasta cierta manera por esta resistencia que implica este proceso de organización que se tuvo, aunque fue pervertido durante el priismo, aunque se volvió clientelar, pues aún mantiene estos resortes de identidad y de defensa del territorio, ¿no? Entonces, este cruce entre la historia y la realidad nacional permite entender todos estos procesos de organización, de reivindicación de luchas sociales y de construcción de ciudadanía y de construcción de país. Entonces, permite de alguna manera entender que el gobierno de la Cuarta Transformación es resultado no solo de un proceso electoral, sino de décadas de lucha del pueblo mexicano para lograr llegar al poder, para que haya un gobierno al servicio de la gente. Eso se dice fácil y lo hemos escuchado todos los días, pero esa realidad que se está viviendo en el país ha sido fruto de esta lucha, ¿no? Entonces, el reconocimiento de todas esas causas es lo que le ha dado fuerza a este gobierno y la representación en el presidente, la encarnación de esta voluntad colectiva, también genera un tipo diferente de presidencialismo, porque estamos ante un líder colectivo que tiene una responsabilidad al frente del Estado mexicano de cumplir todos los anhelos del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, este compromiso de fortalecer ese proceso democrático, pues entregando nuevas herramientas a los ciudadanos, información, el desnudar al sistema y, bueno, pues promover la organización y la participación ciudadana. Hablas de un proceso que ha sido en unos aspectos de la vida pública, social, histórica de México, pues cíclicos, en donde se vuelve como a aglutinar el poder dentro de, o en unas manos nada más, y sin embargo otras cosas en donde se ha ido evolucionando en estos 5 años, han pasado muchas cosas y ha habido una enorme evolución de la propia ciudad en su involucramiento, en su exigencia, en su conocimiento, conciencia de lo que es el propio proceso que se está viviendo. Te preguntaría, Jesús, el presidente habla muy frecuentemente de la revolución de las conciencias como una de las patas más importantes para concretar, digamos, este proceso progresista. ¿Cómo ves dónde nos encontramos? ¿Hay marcha atrás en ese proceso? O en todo caso, ¿cuáles serían los riesgos que tú verías en ese echar marcha atrás? Bueno, primero pensar que el cambio que estamos viviendo es producto de este cambio de mentalidades de los ciudadanos y que fue una decisión colectiva que existiera este gobierno, que con esta lógica
de recuperación de lo nacional, de la recuperación de los derechos colectivos, de la idea misma de un proyecto de nación. Recordemos que el neoliberalismo ya había renunciado a un proyecto nacional y se había echado a las manos del mercado global en la idea incluso de la integración con Estados Unidos, una integración económica, política, cultural. Entonces era la renuncia de un proyecto propio. Esta recuperación ha sido gracias a este cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad, esta revolución de las conciencias, se produjo en el momento en el que la ciudadanía rompió con la narrativa del poder. Recordemos que para el neoliberalismo y los gobiernos neoliberales no había otra salida. El endeudamiento, la apertura comercial, la entrega de los derechos de la gente. Recordemos que una de las ventajas comparativas de los neoliberales fue castigar los salarios y mantener, digamos, la precarización laboral y social como una ventaja económica frente al mercado mundial. O sea, el empobrecimiento del pueblo mexicano para que la gente pudiera tener mayores ganancias invirtiendo en México. Hoy vemos que hay otros caminos, que hay otras opciones, y eso fue lo que se abrió a partir de que la gente entendió que podía haber otras opciones, y sobre todo de que el poder político del Estado pues debe de representar el anhelo colectivo y debe representar a los ciudadanos, no a los intereses corporativos, financieros y económicos. Pero es muy amplio, digamos, lo que estás planteando. Desde luego es muy amplio porque tiene que ver con toda una visión y una forma de plantear un modelo incluso económico, de comunicación, de democratización, etc. Nada más para, digamos, cerrar lo que tiene que ver con la pata o el aspecto de la comunicación, de la importancia de la comunicación directa en todo ese proceso, que es lo que verías, digamos, al futuro, pensando en esto como un ejercicio necesario de un gobierno en su forma de relacionarse, asumiendo lo que ahora es el servicio público. ¿Cuáles serían lo que tú identificas como las grandes claves de ese ejercicio? Porque no es nada más la rendición de cuentas. Creo que ya has planteado algunas claves, ¿no? O sea, la recuperación de la historia, de la identidad, de no ver las cosas de manera fragmentada, sino en relación a lo que somos, de dónde venimos, etcétera, pero también en dónde estamos ubicados y quién es quién, que es una cosa que, digamos, creo que sí vale la pena apuntar que es poco frecuente que se haga, ¿no? O sea, siempre hay una suerte de corrección política cuando hablamos desde la institucionalidad, desde la figura del presidente o de otro tipo de funcionarios públicos. Aquí no hay esa corrección política, que es lo que de pronto también pues, ha generado ciertas reacciones, o de ahí se han agarrado para decir, aquí este espacio es para atacar a ciertos personajes o ciertos grupos, etcétera. ¿Cuáles son las claves de este ejercicio? Bueno, uno, de describir la realidad y en esta estrategia de politización, porque hay un propósito de politización, es decir, llamarle a las cosas por su nombre. El neoliberalismo había construido como el ideal político para cualquier corriente, de la derecha hasta la izquierda, pues digamos que te podían tener la oportunidad de gobernar siempre y cuando no cuestionaran el sistema económico, la manera en cómo se imponían las políticas de los organismos internacionales, esta lógica del endeudamiento permanente, de la entrega de los derechos de la gente a cambio de prerrogativas para las élites mexicanas, en fin, esto que vivimos y que pues, significó despojo y pobreza. Entonces, el hecho de que las claves para entender la comunicación del presidente, porque están las conferencias de la mañana, pero también están los recorridos, los fines de semana y a veces más días de contacto directo con la gente. Y entonces se transmite ese contacto directo, se transmite el discurso, la comunicación hacia la gente, y creo que eso también va constituyendo pues un referente del ejercicio del poder de manera muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Y sobre todo pensar que una de las claves de la Cuarta Transformación es que el poder público debe estar al servicio de la gente, que el poder del Estado y la acción del Estado debe ser para lograr mejorar las condiciones de vida
o dicho de otra manera, para lograr la felicidad del pueblo y la felicidad de la gente, que eso la Constitución de Estados Unidos lo señala, los constituyentes mexicanos retomaron la idea de la felicidad desde la época de la independencia como el hecho central de para qué está establecido un gobierno. Se pervirtió, se perdió esa idea y estamos recuperando la idea de que el centro de la acción pública del Estado es para mejorar las condiciones de vida y para permitirle el mejor disfrute del ejercicio de sus derechos, pero también de pues construir un país para todos. El neoliberalismo había sido un país para unos cuantos. La concentración de la riqueza, la concentración de las decisiones políticas importantes de espaldas a la gente, pues propiciaron mayor pobreza, mayor desintegración y prácticamente la constitución de un mar de pobreza en el país con pequeñas islas de desarrollo industrial, de desarrollo económico y de bonanza que los equiparaba al primer mundo, ¿no? Aquí teníamos el tercer mundo y el primer mundo al mismo tiempo, apenas en muchos lados divididos por una barda, y eso no podía ser posible. Y entonces lo que se ha ido mostrando en la comunicación es que para tener ese país que integre, incluya a todos y que haya un gobierno que su trabajo y su ejercicio sea disminuir la desigualdad, crear condiciones de equivalencia, de equidad para todos, pues es el centro de la acción política de un gobierno democrático. Que no hay democracia posible, es otra de las claves, con hambre. Que solo puede haber democracia cuando hay condiciones económicas para que la gente pueda comer bien y al mismo tiempo poder educarse y tener información y participar. Pero en las condiciones de destrucción de la economía y de hambre, pues difícilmente la gente tiene tiempo para informarse y participar. Está buscando sobrevivir. Y entonces, ahora las condiciones del cambio de las políticas, las transferencias del Estado a partir de los programas sociales que hoy benefician a 25 millones de familias, que es pues como el 70% o 75% de la población o de las familias, pues eso ha cambiado también la circunstancia misma de la gente y está pues en un proceso pues de empoderamiento, porque entonces ya se dio cuenta de que todo lo que habían construido alrededor de que el aumento salarial provocaba inflación o que las transferencias hacia la gente, es decir, la inversión en mejores condiciones de vida, pues significaba el empobrecimiento y el debilitamiento de la economía. Estamos viendo todo lo contrario, que todo este proceso de lucha contra la desigualdad a partir de la transferencia de los recursos públicos hacia la gente, pues tiene un efecto muy benéfico para la economía, pero es un proyecto económico diferente. El neoliberalismo era un proyecto de alimentar las élites, concentrar la riqueza en las élites y que iba a gotear la riqueza y el bienestar hacia abajo, y esto nunca ocurrió. Y ahora es al revés, ahora es generar condiciones de consumo y de bienestar abajo para que estos mejoren las condiciones económicas de los negocios pequeños, medianos y de la industria. Y estamos viendo el efecto positivo que esta, inversión de la lógica económica de crecer de abajo para arriba está teniendo, pues, no solo efectos benéficos, sino está haciendo que México destaque en medio del proceso de crisis sanitaria y económica que ha vivido el mundo, la guerra de Ucrania, en fin, la elevación de las materias primas, de los alimentos, pues ha reafirmado que los proyectos estratégicos o los objetivos estratégicos del gobierno actual, es decir, la soberanía alimentaria, por la realidad ha demostrado que no se trataba solo de una idea o de una ideología, sino de una necesidad. No puedes depender en un mundo donde los intereses están, digamos, ahora pues generando guerras, generando contradicciones, utilizando los elementos de los alimentos, el acceso al agua, en fin, también como elementos de presión política y económica, pues el hecho de que ahora la gente se siente tomada en cuenta realmente al recibir estos beneficios, que es un primer paso para ir hacia un cambio más profundo,
está cambiando la situación de la economía, está fortaleciendo la economía popular y está también generando condiciones culturales distintas. Y entonces aquí vuelvo a la mañanera. En la estrategia de polarización que utiliza el presidente para explicar por qué se diferencia nuestro proyecto de nación del pasado, es algo fundamental, porque el neoliberalismo había construido este centro donde no pasaba nada, es decir, acepta el modelo económico y pues propone cambios cosméticos para seguir manteniéndote en el gobierno o vendrá una crisis económica, entonces vendrá el próximo partido con el mismo proyecto económico, pues hacer lo mismo, nada más cambio de colores y de figuras, ¿no? Entonces aquí sí hay un cambio de fondo y por eso molesta tanto a las élites que se han beneficiado, pero también por eso ha llamado tanto la atención a la mayoría de la población y por eso se refleja en los altos niveles de aceptación y de apoyo al presidente de la República. Este asunto de que 61% se puede considerar López Obradorista, como decía una encuesta del Universal, que es un periódico que ataca todos los días al gobierno, es interesante porque esa gente se está identificando con esta lógica de fortalecer lo público, de fortalecer la defensa de los bienes comunes, de fortalecer la economía popular como la mejor vía, respetando los derechos laborales, mejorando las condiciones salariales, respetando los derechos de los pueblos, apoyando la economía campesina con los precios de garantía para los alimentos básicos, maíz, la leche, el sorgo, el trigo, etcétera, el arroz, de tal manera que eso permite que los pequeños productores puedan seguir desarrollando su capacidad productiva al mismo tiempo que se beneficia a la población con alimentos más baratos, ¿no? Entonces, la política económica que ha tenido este gobierno de mantener, digamos, el precio de los combustibles sin control de precios, pero usando la lógica del mercado y a través del pago o excepción de pago de impuestos, mantener este control del precio de los energéticos ha sido muy benéfico, totalmente contrario a lo que habíamos vivido, de gasolinazos y de necesitamos dinero, entonces suben los impuestos, suben el precio a los alimentos, a la gasolina. Aquí se ha logrado que el presupuesto, que era limitado, sin corrupción, reorientado, o sea, evitando duplicidades, lujos, privilegios para la burocracia o para los empresarios amigos del gobierno, y orientado hacia el gasto social, ha permitido un cambio en el estado material de la gente y acompañado por una explicación que cotidianamente se hace de por qué se va por este rumbo, pues ha logrado que se entienda por qué es importante tener un proyecto de nación que nos represente a todos y que de alguna manera también nos oriente en nuestra acción. Claro. Creo que es importante, nada más para cerrar como conclusión, no hay ningún proyecto de comunicación que pueda ser eficiente ni que abone en un ejercicio de gobierno por más buenas intenciones que se tenga, sino va en lo sustantivo acompañado por un proyecto de gobierno que tenga que ver con todo esto que estás diciendo y que finalmente se refleja tanto en datos como en la propia forma de las personas de vivir su vida ahora, ¿no? Y de asumir esa vida en relación con un gobierno. Nada más quisiera tu comentario de qué piensas de quienes hablan de que estos altos niveles de popularidad del presidente se deben a que están siendo continuamente manipulados por una especie de monopolio a través de las conferencias matutinas. Bueno, los propios resultados de las elecciones del Estado de México desmienten este hecho. De los beneficiarios de los programas sociales, no todos votaron por el partido en el gobierno. Una buena parte votaron por la oposición y sí eran beneficiarios. Entonces, no es la manipulación clientelar de los programas sociales lo que hace que la aceptación del presidente sea muy alta. Sí tienen, pues claro que tienen que ver los programas porque la gente siente un beneficio, pero si vemos toda la narrativa de los medios de comunicación en contra de todo lo que está sucediendo, pues la gente podría concluir lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por primera vez un gobierno de izquierda tiene una narrativa que le permite comunicar directamente a la gente por qué toma esas decisiones, por qué esas transferencias y también combatir el sentido común neoliberal que era pues que lo privado era mejor que lo público y que había que privatizar todo, hasta el gobierno, porque las empresas eran más eficientes. Este gobierno ha demostrado
no solo eficiencia, sino también que el sector privado no es tan eficiente como dice. Hoy la gente se explica de otra forma la realidad, eso también. Así es, y para eso ha contribuido también las conferencias mañaneras. Sin duda. Querido Jesús Ramírez, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, Azul. Y una felicitación a ustedes como medio. Muchas gracias.